Hay tanto dolor en el mundo que a veces es difícil ver más allá de ese dolor. Pero ¿qué tal si al mirar a nuestro alrededor viéramos solo amor? El amor no es solamente algo que haces. Puede ser el lente que te permite ver el mundo desde una perspectiva nueva. El camino de Jesús hacia la cruz, el sacrificio más grande en la historia, nos puede enseñar muchísimo. Dispón de tu corazón y toma la decisión. Ama como Jesús. Digan conmigo, ama como Jesús. Esta serie está buenísima y me encanta algo que decía el pastor Virgilio Sierra Jr., nuestro pastor presidente, y es: el amor puedes tomarlo como una nueva perspectiva de ver mejor el mundo. Y hoy precisamente este segundo capítulo se llama Observa como Jesús. Digan conmigo, observa como Jesús. ¿Y de qué trata la serie para los que no estuvieron el domingo anterior? Realmente cuando nosotros vamos a la identidad misma de Dios, la palabra nos enseña que Dios es amor. Significa que nosotros, sus hijos, tenemos que reflejar a Dios en el tratarnos unos a otros con amor. Y el primer reto, porque hablábamos que realmente esto es un reto a nuestras vidas, y el primer reto es perdonar como perdonó Jesús. Y el primer reto realmente es cómo lidiar con las ofensas. Eso lo vimos el domingo anterior. Vimos paso a paso cómo lidiar con la ofensa, paso a paso cómo poder experimentar el perdón. Si no tuviste la oportunidad de estar aquí el domingo pasado, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, está la prédica, está editada con perfecto sonido, está magnífico. Te puedes meter en nuestro canal de YouTube y la escuchas. Te la recomiendo. Buenísima estuvo esa predicación. Ahora, hoy vamos a el siguiente reto y quiero decirte algo. Este es complicado. Dile a la persona que está a tu lado, hoy va a estar más complicado. ¿Sabes por qué? Porque el primero estaba fácil, dijo alguien, qué bueno. O estaba complicado el primero. Estuvo complicadito, a veces lidiar con la ofensa no es fácil. No es fácil, este está más difícil. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es algo que dignifica. Y lo que vamos a enseñar hoy es algo que supuestamente, cuando lo escuchas de una manera muy plana y directa, sin mayor análisis, es algo que pareciera deshonrar. Vamos a ver que no es así. Pero déjame ir a mi infancia, la vez pasada les conté un reto de infancia que fue saltar desde un muro, desde una paredilla. Hoy quiero contarles otro reto en mi infancia. Yo crecí en la ciudad de Cartagena y crecí en un conjunto que tenía 44 casas, un conjunto cerrado. Mis papás aún viven en ese conjunto. Y en la casa 9, los vecinos de la casa 9 se mudaron. Yo podía tener unos 8 o 9 años. Los vecinos de la casa 9 se mudaron y la casa quedó desocupada, no sé, un mes y medio, 2 meses. Y de repente un amigo a ver, ¿cómo es la fachada de las casas de esa urbanización? Está la puerta aquí y algunas tienen un ventanal grande y otras tienen 2 ventanas pequeñas. Esa es como la fachada de las casas. Esta casa era de 2 ventanas pequeñas. Y un amigo fue y se asomó así en las ventanas y vio que al fondo había como una luz que titilaba, que parecía una vela que se suspendía en el aire. Y el tipo salió corriendo y fue y nos dijo a nosotros, esa casa está embrujada. Y nos fuimos todos para allá y está embrujada, y salimos corriendo con un susto bárbaro. Entonces el reto fue, mañana entramos. Esas cosas hoy en día te meten preso. Estoy hablando del año 83, 84, no es como hoy. No te metían preso por meterte en una casa vacía, ni tú te metías a robar ni en esas cosas. Íbamos simplemente a vivir esta experiencia. Y entonces al día siguiente nos empezamos a meter en la casa.
Entonces uno metía a ver, la ventana tenía esta altura, es decir, lo único que tenías que hacer era irte metiendo allí y de repente cuando ya habíamos pasado la sala, después de la sala están las escaleras del lado izquierdo, cuando hayas pasado la sala, la luz que titilaba estaba al fondo. Alguien dijo, ¿oyeron eso? Y ¡bum! Salimos todos a perdernos. Y entonces nos reunimos y lo que dijimos fue, hay que hacer un plan. Hay que mañana vengamos con linternas, vengamos bien equipados para poder entrar y descubrir el secreto de la casa embrujada. Y eso hicimos, pero recuerden que yo les conté que mi hermano me lleva 6 años. Y César escuchó el plan de nosotros. Y él con sus amigos, los grandes, los que tenían ya 14 años, decidieron entrar antes. Sí, los grandísimos, que tenían 14 años, decidieron meterse antes en la casa y se encerraron en los closets del segundo piso. Y nosotros, los muchachitos, llegamos y bueno, listo, y vamos con nuestras linternas. Y oye, pero ¿por qué cuando entramos ya la luz no se ve? Debe ser que el fantasma se fue para el segundo piso. Y empezamos nosotros a subir, pero imagínense el susto que teníamos. Y cuando llegamos a los cuartos, o sea, nos metimos en un cuarto, otros, son 3 cuartos, nos metimos en los cuartos y salen estos tipos. ¡Hey! Nosotros, te digo, corrimos. Todavía el corazón se me acelera. Y llorando llegamos a la casa esa está embrujada, mamá, hay que hacer algo. Y mi hermano muerto de la risa. Lo que yo quiero decirte es, antes de subirnos en esta aventura, de meternos a esa casa, un amigo de los que se asomó, llegó el científico del grupo. Le dijo, miren muchachos, ahí no hay nada flotando, simplemente es el reflejo de la luz que está al frente. Mira, ¿sabes qué? Cállate la boca. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es tener una experiencia, una aventura. Cállate la boca, dentro de 3 días nos enteramos que es una luz, ¿ok? Pero nosotros queremos vivir toda esta experiencia. Lo que quiero decirte es, tú puedes tomar en la vida la decisión de cómo observar las cosas que suceden alrededor tuyo. Puedes observarlo desde una perspectiva negativa o puedes observar las cosas de la manera en que el Señor las observa. Y hoy quiero que trabajemos en 3 direcciones de observación. Primero es cómo te ve Dios a ti. Segundo, cómo ves tú a Dios. Y tercero, cómo ves tú a las demás personas. Obviamente todo esto va a ser basado en una experiencia trascendental de parte de Dios. Y aquí viene el reto para la observación. Y es que mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 7. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que ser como Jesús. No, pero hay un ánimo. Yo siempre digo, cuando te lanzan una invitación con ese ánimo, yo no voy. Oye, ven acá, ¿qué? Ruby, ¿sí? Te invito a la ciudad de hierro. Cambia. Ruby, te invito a la ciudad de hierro, está chéverísima. Mira, hay una montaña rusa. Uno quiere ir. Ahora, trata de motivar al que está a tu lado y dile, tienes que ser como Jesús. Ok, digamos que mejoró por fe. Entonces, empieza diciendo esto la palabra, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Pregúntale a la persona que está a tu lado, pero necesito que lo mires a los ojos. Míralo a los ojos y dile, ¿estás dispuesto a ser mi esclavo? Se los dije que iba a ser más difícil que lo del domingo pasado.
Porque hay que ser como Dios. Amén, amén, amén. Quien se hizo esclavo, ¿estás dispuesto a ser mi esclavo? Prefiero perdonarte. Mira, quiero hablarte hoy de un hecho que sucedió durante la última cena. Pero déjame colocarte en contexto. Antes de hacer lo que Jesús hizo, y que se lo voy a compartir ahora, ¿qué había pasado apenas minutos, horas antes? Uno de los que iba a compartir la cena con él, Judas, ya se había reunido con los dirigentes judíos para acordar el precio de Jesús y entregarlo. Durante la última cena, los discípulos estaban sentados discutiendo entre sí quién era el más importante. Pongamos en contexto la cuestión. Antes de que inicie el servicio, los miembros del equipo Impacto, los servidores de Iglesia Vertical, estaban afuera diciendo: yo soy más importante. ¿Por qué? Porque yo pongo las sillas. Ah, sí, pero si yo no recibo los niños, los papás no pueden entrar al servicio, yo soy el más importante. Ah, no, un momentico, porque yo soy la que estoy pelando chapa todo el tiempo allá afuera. Y si la gente no me ve reír, la gente no entra. Y se para Brian: aquí ninguno de ustedes canta como yo, o sea que... Hey, eso estaba pasando en medio de la última cena. Además de eso, estaba sentado por allá Tomás y miraba hacia Jesús como: llevo 3 años caminando con este man. ¿Sí será que es el que es? Y esto es Javier habla hoy. Y le dice al que está al lado, no sé, Bartolomé, le dice: Bartolo, ¿tú sí crees que este man es el que había de venir? Yo tengo mis dudas. Eso estaba pasando. Y además de eso, Jesús sabía lo que iba a pasar después. Y era que Pedro, que estaba también ahí sentado con él, iba a irse en medio de una fogata y le iba a decir: hey, tú andabas con Jesús. Yo ni conozco, ni lo conozco. Bartolo y Tomás sí andaban con él, yo no. Además de todo sapo. Esa era la gente que estaba rodeando al Señor. Te acabo de dar la previa. Ahora voy a hacerlo como una película de Tarantino. Esto es lo que pasó antes. Sí, después. Otro día, otra prédica, explicamos eso. Ok, esto es lo que pasó antes. Ahora me voy a ir a lo que pasó después. Y después llego al centro. ¿Qué sucedió después? Jesús ora por sus discípulos. Y cuando Jesús ora por los discípulos, le dice esto al Padre. Le dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. El Señor ha pedido siempre por la unidad de nosotros, que somos la iglesia. Y sigue diciendo: es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que el Señor está diciendo allí es: lo que más me importa es que esta gente sea capaz de mantenerse unida. Y les pregunto, ¿ustedes creen que en medio de este contexto era posible creer que la obra que había levantado Jesús a lo largo de 3 años, que iba a tener su momento cumbre apenas horas después cuando él fuera a la cruz, se iba a poder mantener con un tipo egoísta que lo único que estaba pensando es: antes de que no, entiéndanme bien, estoy hablando como no es que yo a Jesús le diga: este man, para mí Jesús es mi Señor, pero estoy hablando en los pies de Judas. Antes de que este man se muera, yo prefiero arreglarme mi pensión y la de mis hijos. Y voy a venderlo y me voy a asegurar un billete. Eso es un pensamiento egoísta y materialista. Hey, pregunto, ¿muchas veces nosotros no hemos vendido al Señor con tal de asegurarnos unos pesos? ¿No hemos vendido los principios cristianos con tal de asegurar unos pesos? Somos muy como Judas y aún así el Señor nos ama. Y en medio de ese contexto también el Señor decía: ¿será posible mantener la unidad con personas que dudan constantemente? Y yo creo que todos hemos dudado en algún momento
¿Del Señor mismo o de las promesas de Dios? Todos somos un poquito Tomás. Y también el Señor dijo, ¿será posible que mi obra pueda continuar con cobardes que frente al primer reto están dispuestos a negarme? Pero tú y yo también hemos negado al Señor muchas veces. Y pasamos como cristianos incógnitos. Nos da pena decir que nos congregamos. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pero cristiano de los diferentes. De los diferentes, ¿cómo? De los otros. Bueno, yo no voy siempre a la iglesia, pero la iglesia a la que yo voy es diferente. Somos como Pedro, lo negamos. Yo no. Yo con Jesús no, a veces. Todos tenemos un poquito. Y el Señor dijo, ¿qué puedo hacer yo para que este equipo tan diferente y con tantas debilidades se mantenga unido? Y la respuesta está en Juan capítulo 13, verso 1 al verso 14. Y voy a leer estos 14 versículos para después poder compartir rápidamente un mensaje. Dice lo siguiente: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Repitamos Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Esto es muy importante. Sigamos avanzando. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y voy a repetir esto otra vez porque es muy importante. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Muéstrale los pies a la persona que está a tu lado y ¿estás dispuesto a lavármelo? Bueno, Ruby también puede lavar pies. Miren, quiero ponerlos en contexto porque si tú ves los pies de la persona que está a tu lado y si es una dama, seguramente tiene las uñitas hechas, tiene todo el pedicure perfecto, el callito está, ¿cómo se dice eso? Limadito, se ponen cremita, unos pies lindos. Qué gusto lavarle los pies. Hey, vámonos a la época de Jesús y vamos a entender el contexto. Y lo primero es, las personas no andaban en calles pavimentadas como estas, andaban en vías, en caminos polvorientos, obviamente destapados. El clima era un clima caluroso y los zapatos no eran zapatos cerrados, eran sandalias. Entonces esa tierrita se iba metiendo ahí en la uña y no había mucho tiempo así como para hacer el pedicure así profundo y sacarla. No, esa tierrita se iba quedando allí y con el calor la gente sudaba y ese sudor iba cayendo en los pies
y eso se iba mezclando con la tierrita, iba haciendo una especie de cementico ahí que iba quedando ahí como bien curtido. Era un pie mojoso con callo. ¿Ya se entendió? Ok. Ahora quiero que entiendas bien esto. La mesa en la cual se sentaban a comer con el Señor no es como tu mesa de comedor ni como la mía. Nuestras mesas son altas y tú te sientas y tus pies quedan allá escondiditos. ¿Cierto? No, acá la mesa era bajita y los discípulos se sentaban así, cual sirena de Copenhague. Se sentaban así y entonces el que estaba al lado le quedaban mis pies en la cara y a mí me quedaban los pies del que estaba aquí. Y así estábamos, y aquí estaba la comida. Entonces, los de atrás no supieron cómo fue la cuestión, pero se lo pueden imaginar, ¿sí? Ok, gracias. Ya, sí lo imaginan. Ok, entonces, cuando estaban esos pies sucios allí, asquerosos, pues obviamente lo que la gente hacía en las casas era que cuando tú llegabas, junto a la entrada había una ponchera. Y te preguntaban, decían, Gabriel, ¿deseas que lave tus pies? Y entonces Gabriel, si me decía, sí, yo no los lavaba. Sino que yo llamaba al más inferior de mi servidor y le decía, Gabriel quiere que le laven los pies. Y entonces ese, que normalmente era un esclavo, iba y lavaba los pies de Gabriel. Entonces quiero que entendamos bien esto, porque hay que saber lo que Jesús estaba haciendo. Y se iba a encontrar con pies que seguramente algunos tenían cortadas, algunos tenían situaciones feas, difíciles. Pero el Señor dijo, aquí ninguno ha tomado la decisión de lavar los pies de otro. Y como nosotros no tenemos sirvientes, nosotros no tenemos esclavos, dice, ¿quién va a hacer? ¿Nos vamos a sentar hacia la mesa? Dice, yo voy a lavar los pies de todos y de cada uno de ellos. Y arranca a lavar esos pies. Y quiero decirte algo, esto es contracultural. Es decir, cuando Jesús empezó a hacerlo, y se los digo, guardando las grandísimas proporciones, pero hay momentos en la iglesia donde yo tomo unas sillas, y yo veo que se acercan a servirme y dicen, no, pastor, no lo. Y yo le digo, déjame hacerlo. De verdad, o sea, no me va a pasar nada por poner las sillas allá, permíteme hacerlo. Pero los servidores a veces se sienten incómodos porque por amor sienten que yo no lo debería hacer. Los discípulos, cuando Jesús lo empezó a hacer, lo primero que sintieron fue incomodidad. Dice, pero tú, el Señor y el Maestro, eres quien va a hacer esto. Y él después le explica a Pedro que es necesario que lo haga porque es la única forma de que podamos tener unidad con Él. O sea, lo que Jesús estaba brindando era el ejemplo máximo de unidad. Y quiero decirte que es tan contracultural que no sé si alguno de ustedes vio que Baluna Montaner, la hija de Ricardo, lavó los pies de su esposo. ¿Cómo es que se llama el esposo? Camilo. Lavó los pies de Camilo. ¿Sí vieron o no la escena? ¿No? Bueno, que lo sepan, el día de su matrimonio, Baluna Montaner tomó la decisión de lavar los pies de su esposo. Y se levantaron en furia las mujeres. ¿Cómo es posible que te degrades de esa manera? Nadie debe ponerse de rodillas ante otros. Nadie tiene por qué lavar los pies de su esposo. Dices, hey, es el ejemplo del Señor. Pero no solamente la mujer debe lavar los pies de su esposo, el esposo muchas veces debe lavar los pies de su esposa. Porque aquí el Señor no hizo distinción de hombre y mujer. Él dijo, yo soy el mayor. Si yo siendo el maestro y Señor lavo los pies de ustedes, ustedes deben hacer esto mismo. Y yo creo que hay muchos de nosotros que al llegar a la casa debemos tomar los pies de un miembro de nuestra familia y lavarlos. Y lavarlos en amor. Y voy a explicar más adelante en qué consiste esto. Ahora, esto lo que está queriendo decirnos es que únicamente ver las cosas como las mira el Señor, observar como observa el Señor y estar dispuesto a servir es lo que puede generar unidad en medio de nosotros. Es decir, si nosotros no somos
conscientes de que vivimos para servir, lo que va a reinar en medio de nosotros va a ser la desunidad. Y voy a terminar, la desunión, perdón. Y voy a terminar esta prédica con 4 puntos que son muy rápidos. Tranquilo, ay pastor, tan rápido. No, tranquilo, me voy a gastar unos 15 minutos en esto, pero son 4 puntos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las 4 claves para que haya unidad y para poder realizar el acto de lavar pies? El primero es, dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes quién eres? Vlado, ¿me ayudas con el acto de lavar pies cuando dije Jesús sabía que Él era, el verso creo que era el 3, me parece, de Juan 13:3? Ok, Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Entonces, cuando tú sabes quién eres, no tienes ningún problema en bajarte de tu posición. En derecho le enseñan a uno que quien puede lo más, puede lo menos. Jesús sabía perfectamente quién era Él. Él es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y dijo, sin embargo, como tengo clara mi identidad, no existe ningún problema en descender y hacer lo que es el trabajo más indigno a los ojos de los hombres. Es un peligro cuando hay una persona que ejerce autoridad y no tiene claridad acerca de quién es. Es un grave peligro, porque constantemente esa persona tendrá que estar aparentando algo que realmente él no se siente que es. Y en medio de las apariencias no puede reinar la unidad. Yo quiero decirte, oye, una cosa, si tú no tienes claro quién eres, no puedes ser humilde, porque te va a costar. Y yo insisto mucho en el tema de la identidad aquí en la iglesia, porque te lo digo de esta manera. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios, amén. Y eso te da una autoridad, pero también quiero decirte, dentro de los hijos de Dios, eres un pecador sobre el cual el Señor ha vertido gracia y misericordia. Amén. Yo voy a repetirlo, porque nosotros somos pecadores sobre los cuales el Señor ha vertido gracia. Es decir, esa es nuestra realidad. Somos hijos de Dios, nacidos por gracia, pero pecadores. No dejamos de tener esa condición de ser pecadores. Mira, quiero decirte, para que tú veas cómo va esto creciendo en la medida que uno tiene intimidad con Dios, cómo se definió Pablo a lo largo de los años. Pablo es el segundo hombre más importante del Nuevo Testamento. Después de Jesús está Pablo. Gracias a Pablo el evangelio llegó a nosotros, que somos los gentiles, que no somos los miembros no somos judíos, pues. ¿Me entienden? No somos el pueblo de Dios por naturaleza, sino que lo somos por herencia y por gracia. Nosotros los gentiles, llegó el evangelio gracias a Pablo. Ahora mira cómo se describe Pablo en el 49 después de Cristo. Dice, en su carta a los Gálatas, dice, yo soy el apóstol de los gentiles, tanto como lo es Pedro de los judíos. Entonces dice, hey, un momentico, yo soy Pablo, yo soy el apóstol. ¿Se han escuchado que ahorita los pastores ya no quieren ser pastores, sino yo soy el apóstol? Bueno, Pablo estaba en esa etapa. Yo soy el apóstol de los gentiles, así como Pedro lo es a los judíos. 7 años después, 56 después de Cristo, escribe en su carta a los Corintios, soy el más insignificante de los apóstoles. Ni siquiera debería llamarme apóstol, porque soy como un abortivo. Un abortivo. ¿Por qué? Porque él no caminó con el Señor. Él fue discípulo que surgió después de la muerte de Cristo. Entonces empieza a decir, un momentico, ¿sabes qué? Ya no estoy ni siquiera a la altura de Pedro. La verdad es que dentro de los apóstoles yo sería el de menor rango. 5 años después, 61 después de Cristo, soy el más pequeño de todos los santos.
Ya empezó a ubicarse mejor. Y finalmente la última definición que hace Pablo de sí mismo en el 65 después de Cristo en la carta a Timoteo: soy el más grande de todos los pecadores. Empezó a decir, soy el superapóstol, y después dijo, ¿saben qué? La verdad es que ya entiendo lo que soy el más grande de todos los pecadores. Eso es empezar a conocerse y saber uno quién es en Cristo. No significa que no entiendas que eres un hijo de Dios, que tienes unción y que tienes poder, pero eres capaz de ubicarte donde estás. Y cuando tú te puedes ubicar realmente donde tienes que estar, tú puedes mirar a los demás, brindar la mano, apoyar y ayudar. Y voy al segundo punto. Cuando tú tienes claro quién eres, cuando tú puedes mirar a las personas como las mira el Señor, a ti te queda fácil inclinarte frente a los otros. Porque no hay forma de lavar pies así. Eso es imposible. Es cansón. No se puede hacer bien. Si tú vas a lavar pies, tienes que inclinarte frente al otro y tienes que pedirle que te entregue los pies, ponértelos sobre tus piernas y empezar a lavar sus pies. Tienes que inclinarte frente a los demás. Y eso fue lo que hizo el Señor frente a cada uno de los discípulos. Y quiero decirte algo. La problemática para inclinarse ante los demás no son tanto rodillas inflamadas. Son más bien orgullo inflamado. Eso es lo que impide que nosotros nos podamos poner de rodillas frente a los demás. Y en la iglesia, ojo, hay mucho orgullo inflamado. Hay mucho orgullo. Lo que llamamos orgullo espiritual. Si has visto que tú llegas a la iglesia y empieza a ver como una competencia de quién sabe más Biblia que el otro. ¿Sí te has dado cuenta? Ah, sí, eso lo dice el libro de tal. Y tú has leído el libro de este, y sí, y en una competencia allí. Y empezamos a hablar raro. Porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino y el que está al lado, que está llegando primero, y dice carne y sangre, y todo el mundo se ríe. ¿Cuál es el chiste? No entendí. Porque además tenemos nuestros chistesoides cristianoides. Entonces, ese orgullo espiritual es lo que más aleja a un nuevo creyente. Porque ¿qué es lo que tú empiezas a sentir? Esta gente está en un camino que yo no entiendo y estos tipos ya van muy avanzados, yo no los voy a alcanzar nunca, hasta luego, yo me voy de aquí. El orgullo espiritual desune. Y quiero decirte algo. El camino es uno solo. Pero en el camino hay infinidad de carriles. Y cada uno de nosotros tiene un carril en el camino que es Cristo. Voy a repetirlo otra vez. El camino es uno solo, que es Jesús. Pero dentro del camino hay infinidad de carriles y cada uno de nosotros tiene un carril. Yo no puedo entrar a competir con Ruby a ver quién va a llegar primero a la meta, porque Ruby tiene un carril y yo tengo el mío. Nosotros manejamos procesos diferentes. Entonces, ese orgullo espiritual no puede existir en medio de la iglesia. Ahora, ¿sabes cuál es la palabra que se utiliza en el griego para describir el orgullo? La palabra es fusio. Fusio, dile a la persona que está a tu lado, fusio. Dile, te voy bien de griego. Fusio. ¿Buen griego? Bien. Fusio. Fusio. ¿Qué significa fusio? Fusio es un término médico que lo que dice es que un órgano del cuerpo está inflamado, es decir, que tiene un tamaño mayor al que debería tener. Y adivina de qué está lleno ese órgano inflamado. De aire. Cuando tú vas a ver, no tiene nada. Y eso es el orgullo. La palabra de Dios dice, tú en medio de este cuerpo que es la iglesia, eres un órgano inflamado lleno de aire, cuando permites que el orgullo te vaya ganando. Déjame contarte una historia. Cuando yo estaba pequeño, más pequeño inclusive, yo creo que tenía como 4 o 5 años, pasaba frente a mi casa. Esto era antes de mudarme al conjunto que les acabo de decir, era un edificio en Cartagena que se llama el Barbacoa. Pasaba frente a mi casa, frente al apartamento, un señor que vendía griega.
¿Sí saben todo lo que es la galleta griega? No. Bueno, hay personas de Venezuela, son unas, ¿cómo lo decimos? Son unas galletitas muy crocantes que le meten un bocadillo en la mitad. Ahora, la griega de mi época venía con el bocadillo que era como un borradorcito así. Un bocadillo iba pegado ahí, pero siempre se despegaba. Ahora te lo venden ahí todo fulero en plástico y ahí al lado. Ya no es como la griega de antes. Pero entonces, ese vendedor de griega pasaba por al frente de la casa y tenía este pregón. Él decía, ¿es que no me oyen o es que no me ven? ¿Acá en Barranquilla también o no? ¿No? Ok. Entonces, era encantador el viejito. Y siempre pasaba, ¿es que no me oyen o es que no me ven? Y entonces yo, Lía era mi nana. Lía, vamos a comprar griega. Y comprábamos griega. Pero hubo un día en que el viejito, es que no me oyen o es que no me ven, es que no me oyen o es que no me ven, es que no me oyen o es que no me ven. Y llegó Lía y me dijo, hoy el griego no ha vendido nada. Y yo le dije a Lía, ay, ¿tú cómo sabes, Lía? Y dice, está cacareando mucho. Cuando cacarea mucho es porque tiene el bolsillo vacío. Y me lo aprendí para toda la vida. Mi nana era una mujer sabia. Cuando hay un hombre que habla mucho de sí, es porque adentro no tiene nada. Está vacío. Entonces, en adelante, cuando tú ves a alguien que está hablando mucho de sí, tú dices, está vendiendo griega. Está vendiendo griega. Y está vacío. Y lo que sucede con esto es que, mira, te hago una pregunta. ¿Cuántos saben? Bueno, los médicos, los del área de la salud se me quedan callados. Pero ¿cuántos saben realmente dónde está el vaso? En la cocina. Bien sabio, hombre. ¿Dónde están los riñones? ¿Sabes qué? Yo no tengo ni idea realmente de eso. Yo soy abogado. Pero ¿cuándo supe dónde estaban los riñones? Cuando me empezaron a doler. Y eso es cuando uno ya está por ahí llegando a los 40, que empiezan esas cosas allá bueno, ya yo pasé los 40. Y empiezas tú, el año pasado supe perfectamente dónde estaban los riñones. No se me va a olvidar jamás dónde están los riñones. ¿Sabes por qué? Porque cuando un órgano funciona bien, no se siente. Es decir, no, está haciendo su función y pasa desapercibido. Pero cuando un órgano está funcionando mal, tiene que empezar a hacerse sentir. Y la forma en que se hace sentir es a través del dolor. Un orgulloso hace exactamente lo mismo. Para poder hacerse sentir, lo que tiene que hacer es generar dolor. El orgulloso maltrata. Y te cuento una experiencia cuando llegué a Barranquilla hace 13 años. Me puse al frente de nuestro negocio de electrodomésticos y la empresa empezó a crecer y a vender mucho. Y yo tenía a mi suegro como jefe de bodega. Y mi suegro es un hombre muy ordenado, es un hombre muy sistemático. Y entonces yo empecé a vender mucho a crédito y empecé a vender muchísimo de contado. Y la gente que me compraba de contado lo que decía es, dame producto ya, necesito irme ya. Y entonces yo llegaba y le decía al cajero, ¿cómo vamos con el recibo? Bien. Facturación, ¿cómo va la factura? Bien. Y tal. Y entonces de pronto llegaba a bodega, ¿cómo va el despacho? Es que a mí todavía no me han pasado ni el recibo ni la factura y yo necesito eso para poder hacer la salida. Si no, no la puedo hacer. Y yo decía, Dios santo, no está entendiendo. Era lo que yo decía. Necesito que el negocio sea ágil para que nosotros podamos ir a la cabeza. ¿Qué dije? Mi suegro no me sirve en la función que está haciendo. Porque no entiende que lo importante es la venta. ¿Sabes qué hizo mi suegro? Dijo, ok, perfecto. Dijo, Javier, yo no le puedo seguir sirviendo en esa área, porque lo que usted me está pidiendo yo no lo puedo hacer, no es correcto. Si usted quiere saltarse esa logística, hágalo, pero yo no quiero ser parte de eso. Ok, perfecto, no se preocupe, lo pasé a otra área y puse a alguien que se pudiera saltar los conductos.
Consecuencia, más de 30 millones de pesos en pérdidas por mercancía robada. Orgullo mío. Yo estoy poniendo a vender esto. Yo estoy poniendo a crecer esto. Yo soy el berraco y los berracos son los que me acompañan en ventas. Los de logística no tienen idea de nada. El de logística estaba haciendo su trabajo como tenía que ser. Pero fui orgulloso y maltraté. El orgulloso desestima el trabajo que hacen los demás. Y todo eso genera dolor y genera desunión. Voy a ir avanzando. Es importante que podamos ver como ve Jesús. Primero, lo que te decía es que te veas a ti mismo tal y como te ve el Señor. Lo segundo es que viéndote como te ve el Señor, puedas tener tu autoestima equilibrada. Lo tercero, ver correctamente la suciedad de los otros. Ver correctamente la suciedad de los otros. ¿Recuerdas cuando Jesús se puso allí de rodillas ante Pedro? Y le dijo: Pedro, dame los pies que los voy a lavar. Y Pedro, ¿qué le dijo? De ninguna manera. No voy a permitir que lo hagas. Tú eres el Señor y el Maestro. Y cuando le dice: Pedro, pero es que si no lo hago, no vas a ser uno conmigo. Pero le dijo: entonces me bañas completo, porque yo quiero hacer todo contigo. Y le dijo: Pedro, no estás entendiendo. Cuando ya todo estás limpio, lo único que tienes sucio son tus pies. No necesito bañarte otra vez, solo tus pies. Quiero decirte algo para que aprendas a verte como te ve el Señor. Cada uno de nosotros, cada día es un caminar en medio de caminos polvorientos, llenos de polvo, llenos de tierra, llenos de huecos. Y los pies cada día se nos ensucian. Yo, hoy, ya he cometido muchas fallas y muchos errores. De orgullo, muy posiblemente. De vanidad, muy posiblemente. De prepotencia, muy posiblemente. De malos pensamientos, muy posiblemente. Yo hoy he embarrado mis pies. Y aún así el Señor me permite estar en esta tarima. Porque Él me mira cada día y me dice lo mismo que le dijo a Pedro: Javier, tu corazón está limpio, pero tus pies se han ensuciado. Tú eres un hombre de corazón limpio porque yo lo limpié con mi sangre. Déjame solamente lavar tus pies. Y cada día el Señor lava mis pies. Y quiero decirle esto a algunos de ustedes, porque aquí hay personas que se dan muy duro cuando se equivocan y cuando fallan. Y tienes que verte como te ve el Señor. El Señor ve tu corazón limpio y ve solamente que tienes los pies sucios y está dispuesto a lavarlos cada día. Hay personas que hoy necesitan verse como los ve el Señor. Pero hay otros que necesitamos empezar a ver a los demás como los ve el Señor. Uy, subiste y no me he dado cuenta, o sea que ya tengo que correr. Ok. ¿Hace cuánto subiste hace rato? Gracias, ok, me apuro. Y hay personas que necesitamos empezar a ver a los demás como los ve el Señor. Y es que nos acostumbramos a ver a las personas y a etiquetarlas por sus pies y no por su corazón. Gabriel, el mentiroso. Keren, la vanidosa. Giovanni, el orgulloso. Isabela, la tal cosa. Y así lo vamos guardando en nuestro corazón. Y el Señor dice: así no puedes estar mirando a la gente. Tienes que ver que las personas lo que tienen es sucio en sus pies. Y tienes que estar dispuesto a inclinarte y a lavar los pies de cada uno de ellos. Pastor, ¿y qué significa eso de lavar los pies? Primero, piensas que
en alguien que te acompaña, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, en tu esposa, en tu esposo, hay algo que no está bien. Mira a la persona que está a tu lado y dile esto, necesito que se lo digas. Cállate y ora. Porque nos encanta llegar y decirle, Giovanni, tengo que hablar contigo. ¿Qué? Es que yo te veo mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Deberías mejorar. ¿Sabes qué? Si realmente hay algo que sientes en tu corazón que las personas a las que más amas tienen que mejorar, cállate y ora. Ahora, también hay momentos en los que hay que sentarse y hablar. Pero si la persona que está frente a ti y que tú necesitas hablarle de una falla está sentada como está Giovanni, yo me voy a poner aquí. Perdón, me bajé, Brian, lo siento mucho. Me voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque necesito estar por debajo de él y voy a lavarle sus pies. Va a sentir que no lo estoy juzgando. Va a sentir que lo estoy amando y que yo también me he equivocado en eso y que le estoy brindando mi ayuda para que pueda superar si siento, si cree que tiene algún problema en esa área. Humildad para lavar los pies. Quiero decirte algo, no es fácil dejarse lavar los pies por otra persona. Yo hoy lo quería hacer aquí. Hoy les digo en el corazón, no lo pude hacer, pero hoy tenía en mi corazón el deseo de lavar los pies de Lisney y de Vladimir y de hacerlo aquí. Y obviamente no les iba a decir nada, porque sé que cuando se fuesen a sentar, lo que iban a decir es, uy, ¿será que me eché polvo esta mañana? ¿Será que tengo las uñas bonitas? ¿Qué incomodidad esto? Yo no quiero que tú me das el lado, uy, el callo ese asqueroso que tengo desde hace... Todo eso iban a estar pensando cuando yo le dijera, ven que te voy a lavar los pies. En lo interno y en lo del corazón nos pasa lo mismo. Quiero hablar contigo de algo que estoy sintiendo en mi corazón y que siento que no está bien. Y Keren, uy, no quiero. Espérate un momentico, ¡pum! Me meto dentro de mi caparazón como la tortuga. Pero si yo voy con una actitud bonita y si yo me siento con Keren y le digo, Keren, tú sabes cuánto te quiero y cuánto admiro todas las cosas que el Señor hace en ti, las cosas que el Señor... Pero creo que puedes hacer algo más en Cristo. Tú estás dispuesta a escucharme en algo que te quiero decir, que siento en mi corazón y que de pronto tú me digas si lo compartes o no. Cuando dicen, oye, hay humildad en él, hay amor. Dice, ¿sabes qué? Me quito los zapatos, lávamelos. No tengo ningún problema. Pero tiene que haber una actitud amorosa. Y ahora sí cierro. El último paso es lavar los pies. Significa vertir gracia. Verter gracia. La palabra no es vertir, es verter. Gracias. Verter gracia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, el agua significa eso, la gracia que limpia. Y cuando yo miro a los demás y me relaciono con los demás, yo tengo que derramar gracia sobre ellos. Y yo siento que hoy, de verdad quiero decírselo, hoy aquí hay personas que necesitan lavar pies de gente que tienen muy cerca. Siento que aquí hay hijos que hoy tienen que llegar a su casa y ponerse de rodillas frente a sus papás y lavarle los pies. Pero ojo, también siento que hay padres, y empezando por mí, que debemos ponernos de rodillas frente a nuestros hijos y lavar sus pies. Y lavárselos con amor y empezarles a explicar realmente cuánto les amamos y cuánto les admiramos y cuántas palabras que nos hemos guardado. Aquí en este lugar hay esposos que hoy necesitan ponerse de pies y lavar los pies, ponerse de rodillas y lavar los pies de su esposa.
Y quiero decirle algo más a los hombres: busquen aceite y únjanle los pies a su esposa. Y díganle: mi amor, qué hermosos pies tienes. Y hay mujeres que hoy también necesitan hacerlo con sus esposos. Y quizá hay algún amigo que hoy necesita que tú le laves los pies. Que lo puedas llamar y le digas: oye, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque he sido muy drástico en la forma como te he juzgado. Me he puesto en una posición que no me corresponde y realmente por amor quiero decirte algo. Realmente tienes un corazón hermoso, tienes un corazón lindo. Y te juzgué muy fuerte, te pido perdón. Hay personas que hoy necesitan lavar pies. Mira, toda la vida de Jesús fue acto de amor. Pero hay dos actos de amor grandiosos de parte del Señor. Uno de ellos fue en la cruz. Y el Señor tenía sus brazos abiertos y su rostro estaba inclinado por el cansancio y por el dolor. El otro fue precisamente el que acabamos de ver, donde Jesús se pone de rodillas, inclina su rostro y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y las dos cosas tienen una connotación importante. No hay forma de que tú puedas ver el rostro de amor del Señor Jesús si tú no te pones más abajo que Él. Cuando el Señor está expresando todo su amor, si tú no te pones debajo de Él para mirar su rostro, no lo puedes ver. Tienes que verte a ti mismo como te ve el Señor. Y dentro de eso está colocarte por debajo del Señor. Si Él se hizo esclavo, yo me hago esclavo con Jesús. Y si Él lavó pies, yo hoy estoy dispuesto a lavar los pies de toda persona que hoy necesite que yo dé ese paso. Inclinen su rostro, por favor.